Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Miguel Ángel Gómez, politólogo, especialista en gestión pública, de gobierno, campañas electorales, gerencia política, gestión de marketing y publicidad, magíster en asuntos públicos y gobernabilidad y candidato a doctorado en administración. Hoy llegamos a la última cápsula de Sin Miedo a la Política. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que acompañaron este proyecto, esta propuesta. Siguieron semana tras semana. Muchísimas gracias por sus likes, por su suscripción, por sus reproducciones, por compartir. Les agradezco profundamente que me hayan acompañado en este proceso, de este proyecto, de esta primera temporada de Miguel Ángel Gómez Fretes, con esta entrega que se llamó Sin Miedo a la Política. 12 cápsulas de conceptos básicos sobre política. Hoy, englobando finalmente, Sin Miedo a la Política, el rostro de la política. Si ya hablamos de qué es la política, si ya hablamos de qué es el político, si ya hablamos de qué es la ciencia política, qué es el politólogo, ya hablamos qué es gerencia política, ya hablamos de gestión pública, ya hablamos de gobernabilidad, de gobernanza, ya hablamos de crisis política. Inclusive creo que ya hicimos comparativas entre gestiones de gobierno en América Latina, Centroamérica, América del Sur. Hoy nos toca abordar lo que sería la imagen, el rostro de la política. Y en esta cápsula, como es la última cápsula de Sin Miedo a la Política, les invito a hagan el ejercicio de imaginar, cierren sus ojos, respiren lentamente e imaginen una personificación de la política. Una política que es diálogo, una política que tiene sus idas y vueltas, sus altas y bajas. Y lo más cercano a un rostro de la política es un rostro humano. Es una persona que es relativamente joven, una persona que tiene cierta experiencia, también está en construcción. Y esa persona que ustedes estén imaginando, o ese rostro de amabilidad, que busca consenso, que busca soluciones, que busca armonía, que busca consolidar las instituciones del Estado, instituciones públicas, organismos no gubernamentales, generar puentes entre ciudadanos y los partidos políticos, movimientos políticos, instituciones estatales, partidos políticos. Este rostro no necesariamente es un rostro un rostro positivo, sonriente. Lo que me gustaría que a esta altura, en la cápsula número 12 de Sin Miedo a la Política, realmente visualicen es una persona jovial que busca, más que exponer, escuchar. Porque la política solamente es sustentable escuchando, y a partir de ahí podemos hablar de cómo esto, como ciudadanía en general, en América Latina, y en el caso de nosotros acá en Paraguay, estamos acostumbrados a ver en realidad no rostros reales, sino caretas electorales. Y es muy importante entender que el rostro del político es distinto al rostro de la política. Un político que ya ocupa un cargo, ya sea por confianza de un presidente, de un máximo mandatario de un país, muestra su verdadero rostro en función de gobierno. Es así como Alberto Fernández hoy por hoy muestra su verdadero rostro. Mario Abdo Benítez en Paraguay muestra realmente su verdadero rostro. Bolsonaro tal vez sea de las personas que menos caretas tuvo en lo que es su trayectoria política, o al menos mantiene siempre una postura de desinterés en general a cualquier cosa que no sea no coincida con su postura, que es válida porque aunque querramos no es una visión democrática, la postura política de Bolsonaro es una postura auténtica, más allá que estemos o no de acuerdo a sus posicionamientos
ideológicos con relación a las políticas públicas que proyecta. Políticas de Estado son otras cosas distintas, en las que tampoco Bolsonaro tuvo mucha incidencia. Un político que tiene mucha incidencia en la política estatal es un político que tiene más conocimiento del aparato estatal. Es por eso que algunas figuras como Bukele, que hoy por hoy ya ha investigado, habíamos hablado ya hace 3 meses atrás de que Bukele estaba teniendo actitudes un poco autoritarias o totalitarias, se estaba alejando un poco de la democracia. Hoy por hoy Bukele, el presidente de El Salvador, está siendo investigado por infringir derechos humanos, que es una cosa a todos que esté pasando esto en el siglo XXI. Igual lamentamos los casos de violación de derechos humanos en Venezuela y en líneas generales en todas partes. En el caso de Paraguay hay una guerrilla que utiliza a niños como escudos humanos para el combate armado. También lamentamos eso. Para los que no saben mucho más bien el suceso, acá fueron abatidas criaturas que fueron llevadas a campamentos paramilitares por sus padres y finalmente terminaron abatidas por las fuerzas del Estado de Derecho. Algunos dirán que es complicado decir quién tiene la culpa, pero el sentido común te dice que los padres tienen la obligación de cuidar la integridad de sus hijos. Entonces directamente, si vos les llevan a un campamento paramilitar donde hay armas automáticas, mi postura personal es que esos guerrilleros realmente tienen o no la culpa. Y cuando uno hace este tipo de comentarios, realmente está viendo la postura política, postura ideológica de lo que uno realmente tiene. La política siempre va a buscar el predominio de los derechos humanos, predominio de la vida, tanto para hombres, mujeres, niños, embarazadas que están con un embarazo de riesgo, proteger a esa madre menor de edad que ha sido violentadas, los derechos humanos de un hábitat, una casa. Vivimos en una región latinoamericana, en América del Sur, con serias deficiencias habitacionales. Los alquileres siempre están siendo más insostenibles. Para la clase trabajadora es insostenible estar viviendo en un espacio donde pueda tener las condiciones básicas para habitar. Los derechos a la salud, fundamentales, los derechos a la seguridad, vitales para las personas que viven honradamente, para aquellas personas que decidimos trabajar, para tener un sueldo, un salario digno, inclusive a la educación. Posturas como estas nos muestran el rostro de la política. Algunos pondrán peros, otros pondrán sus porqué por las posiciones en las que se ponen. Hoy por hoy la política, la ciencia política en particular, los politólogos, estamos muy alejados de los debates ideológicos de derecha e izquierda. La ciencia política lo que busca más bien es analizar las políticas públicas, la política de Estado, los programas sociales, los programas económicos más exitosos e implementarlos de una manera más efectiva en comunidades, en sociedades distintas. Replicar los éxitos sin importar cuáles hayan sido los lugares de orígenes donde se implementaron por primera vez esas políticas, ya sean sociales, económicas, de educación, de salud, de seguridad. Lo que siempre, y esto volvemos a marcar en esta última cápsula de Sin Miedo en la Política, es posible solamente en un sistema democrático. Imagínense países como China continental, que hoy por hoy es la potencia económica, ya lo veníamos diciendo, hace unas semanas que finalmente supera a China, a Estados Unidos como potencia económica. Imagínense a una persona similar a mí en China. En la primera cápsula, en la cápsula introductoria a Sin Miedo a la Política, ya estaría
el ciudadano chino preso y a esta altura creo que ya muerto en una fosa común. Eso es lo terrible y eso es lo que buscamos instalar en estas cápsulas. La importancia de un rostro político que escuche, un rostro político que promueva la democracia, que promueva la libertad de expresión, que promueva el debate, que promueva la racionalidad, que no busque establecerse en extremos, que siempre busque el consenso, el acercamiento a otros grupos, que los partidos políticos puedan finalmente, o las figuras políticas puedan establecer debates, pero para que podamos vivir en sociedades donde los políticos puedan debatir, es importante que entendamos los procesos electorales, los procesos democráticos que rigen en nuestros países y lo ayudemos antes de cuestionarlos, antes de cuestionar los espacios como el Congreso Nacional, antes de cuestionar los municipios, antes de cuestionar el Parlasur, antes de cuestionar las juntas municipales, antes de cuestionar las gobernaciones, antes de cuestionar las figuras políticas, con rostro o sin rostro, antes de cuestionar todo eso, deberíamos entender para qué sirven y deberíamos buscar la forma de que cumplan los roles las personas que están en esos espacios. Y cada de 3 a 5 años en Paraguay y en América Latina en general, algunos 4 años, otros 6 años en México, tienen la oportunidad de renovar y entender esos procesos electorales para ver el verdadero rostro de la política. Y ese verdadero rostro de la política que te invito a que veas, vas a poder visualizarlo viendo las actitudes que tienen las personas en los cargos, ya sean los que son actualmente ministros de salud, ministro de obras, ministro de educación, ministro de vivienda, ministro de economía, de hacienda, ministro de deportes, ministros de grupos etarios como adolescencia, niñez, juventud, tercera edad. Esas personas eventualmente van a estar acercándose a tu comunidad, a tu ciudad, para refrendar, para que vos les vuelvas a dar tu apoyo. Y la evaluación que tendrías que ver es no necesariamente el rostro sonriente o la máscara sonriente, sino tendrías que ser más analítico. Y esto lo digo yo, yo soy de San Lorenzo, vivo en el departamento central, donde la mayoría de los intendentes son de un cierto partido político, otros son del partido político al que estuve militando hace ya unos 16 años de militancia política. Y hoy por hoy, a los que tenemos, yo tengo 34 años, aquellas personas que tienen mi edad o son un poco más jóvenes y tuvimos ya por lo menos 4 o 5 experiencias electorales, 4, 5, 6 experiencias electorales, ya tenemos nuestros encantamientos o desencantamientos hacia figuras políticas, partidos políticos, movimientos políticos internos dentro de los partidos grandes y actitudes mucho más críticas. Y es eso realmente reivindicar a la política, reivindicar a la práctica política, reivindicar a los conceptos democráticos, reivindicar la libertad, debemos reivindicar nuestros derechos a expresarnos libremente, no a suprimir instituciones, no a atacar instituciones, sino saber cómo funciona el sistema. Para eso estas cápsulas de Sin Miedo a la Política es una invitación a que profundicen conceptos, que entiendan que por más que hayan palabras como gobernabilidad y gobernanza, que parecen ser lo mismo, no son lo mismo, que política y político y politólogo no son lo mismo, que gerencia política no es lo mismo que gerencia administrativa, que administración pública no es lo mismo que gestión pública. Busquen profundizar esos conceptos. Sin Miedo a la Política es una invitación a que profundicen, porque así como lo dijo un griego ya hace casi 2500 años atrás, el ser humano es un animal político. Nuestra forma de relacionarnos en comunidad es mediante el lenguaje político. Y creo que al entender los conceptos, podemos comprender el lenguaje y podemos expresarnos políticamente. Así como todos los ejemplos que dimos a lo largo de estas cápsulas de personas que pueden solucionar problemas
de acceso a agua, de acceso a electricidad, de acceso a caminos más transitables, de acceso a derechos, a reivindicaciones de sectores. Todos esos ejemplos buscan que finalmente vos que estás del otro lado viendo, no sé si en el 2022, porque estamos ya a finales, hoy es el último día de noviembre del 2021, mañana sería ya jueves 1 de diciembre de 2021, si estás viendo esto en el 2022, si estás viendo esto en el 2023, si estás viendo esto en el 2024, si estás viendo esto en el 2030, hay conceptos que se abordaron en estas 12 cápsulas que son fundamentales, básicos y son perennes dentro de lo que es el quehacer político. Y es importante que no te quedes con lo que mi postura o mi noción o los autores que yo cité. Es importante que como ciudadano, por más que digas, a mí no me interesa la política sí tiene interés sobre vos, y de hecho que la política que no te interese, la política hay gente beneficiada por tu actitud hacia un no acercamiento a la política. De hecho que si hay algo más cerca tuyo, más allá del alma, del espíritu, porque también hay cuestiones, yo creo que la esencia del hombre es el desarrollo espiritual, pero una cuestión religiosa. Después del existencialismo o el análisis existencial que nos propone el fundador de la logoterapia, no me acuerdo ahora el nombre, pueden buscar quién es el fundador de la logoterapia, el análisis existencial. Después de entender cómo funciona, después ya viene la transformación del entorno social, del entorno económico, del entorno educativo, y todo eso se logra mediante la política. Así que estos conceptos que abordamos en realidad son la forma de visibilizar y entender que la política es uno mismo. Porque si aquellas personas que cerrar su ojos e imaginarse a una persona afable, conversadora, que está abierta para escuchar y para dar su idea sin fastidiarse o sin sentirse agredida porque otra persona piense lo mismo y se vio a sí mismo sonriendo, quiere decir que lo tenés todo claro. La política, el rostro de la política es tu rostro positivo, es tu rostro entendiendo que los demás son de una u otra manera, pero que mientras que exista el sistema democrático en tu país, en mi país, en la región, vas a poder expresarte libremente y vas a poder asociarte libremente con otras personas que piensen igual que vos y hacer una militancia, si no política, social, y si no social, al menos reivindicar ciertas opiniones que vos consideras válidas. Podés lograrlo o podés no lograrlo. Lo importante es que tu voz se escuche. Y si lo estás viendo esto en Venezuela, si estás viendo esto en Cuba, estás viendo esto en Argentina, países que están devastados por gobiernos que han actuado de manera prebendaria, clientelista, de una manera asquerosa, te invito a que sigas defendiendo lo poco que queda de democracia en tu país. Bueno, en Cuba ya no queda absolutamente nada de democracia y es terrible eso. Acá en Paraguay tenemos un dicho que dice: es mejor reír que llorar, y no sé si es un dicho popular en latinoamericanos, pero creo que en el caso de Cuba es tan terrible que por eso la risa nerviosa. Bueno, eso es todo en Sin Miedo a la Política. Les agradezco una vez más, muchas gracias. Dentro de 15 días voy a estar subiendo ya desde otra perspectiva. Ya no va a ser más abordando conceptos, ya no va a ser más hablando de opiniones, voy a soltarme un poco más. 15 días voy a subir una cápsula introduciendo los temas que vamos a hablar, pero ya saben, ya había hablado hace 2 cápsulas atrás que en la siguiente temporada va a ser Miguel Ángel Gómez Frente analizando políticas públicas. Espero que también se sumen a este proyecto audiovisual de cápsulas para subir en YouTube. Le agradezco a todos su acompañamiento y espero que tengan un feliz resto de jornada, un feliz inicio de semana o fin de semana, que tengan muchas bendiciones, muchos éxitos en todo lo que emprendan, energía positiva, un gran abrazo a la distancia, a seguir cuidándonos. Llegó una variante del COVID, que es Omicron,
Me hace recordar a Micron Perse 8, que es un planeta de Futurama. Si por ahí no conocen Futurama, les invito a que vean. Es una serie bastante entretenida y simpática. Bueno, eso es todo. Es Miguel Ángel Gómez Fretes. Yo soy Miguel Ángel Gómez Fretes, politólogo, especialista en varias cosas con relación a la política, magíster en asuntos públicos y candidato a doctor. Ojalá que también ya en la próxima temporada pueda ya estar diciendo que soy doctor en administración. Ha sido un gusto, muchísimas gracias. Denle like si le gustó. Si no le gustó, por favor no pongan nada. Y eso es todo. Nos estaremos viendo en el futuro. Chao, chao.